basado en el libro de Samuel, capítulos 13 y 14. Después de la asamblea de Gilgal, Saúl licenció el ejército que había acudido a su llamamiento para destruir a los amonitas. Nada más retuvo una reserva de 2000 hombres que habían de permanecer apostados bajo su mando en Micmas, y 1000 hombres para que asistieran a su hijo Jonatán en Gabaa. Esto fue un grave error. Su ejército se había llenado de esperanza y ánimo con la victoria reciente, y si él hubiera procedido inmediatamente contra otras naciones enemigas de Israel, habría dado un golpe decisivo en pro de las libertades de la nación. Mientras tanto, sus belicosos vecinos, los filisteos, estaban activos. Aún después de la derrota de Eben-Ezer, habían conservado algunos fortines en las colinas de la tierra de Israel, y ahora se establecieron con el mismo corazón del país. En cuanto a preparación, armas y equipo en general, los filisteos tenían una gran ventaja sobre Israel. Durante el largo periodo de su opresión, habían procurado aumentar su poder prohibiéndoles a los israelitas que practicaran el oficio de herreros, para que no fabricaran armas de guerra. Una vez hecha la paz, los hebreos siguieron acudiendo a las guarniciones filisteas para los trabajos de esa clase que necesitaban. No dominados por el amor a la comodidad y por el espíritu adyacente que creara la larga opresión, los hombres de Israel habían descuidado en alto grado el proporcionarse armas de combate. En la guerra se usaban arcos y hondas, y los israelitas podían obtener estas cosas, pero ninguno de ellos, excepto Saúl y su hijo Jonatán, poseían una lanza o una espada. 1 Samuel 13:22. Hasta el segundo año del reino de Saúl no se hizo esfuerzo alguno por subyugar a los filisteos. El primer golpe fue dado por Jonatán, el hijo del rey, que atacó y venció la fortaleza de Gabaa. Los filisteos, exasperados por la derrota que habían sufrido, se dispusieron a atacar con rapidez a Israel. Saúl mandó entonces proclamar la guerra al son de trompeta en toda la tierra, para llamar a todos los hombres de guerra, inclusive las tribus de allende del Jordán, para que se reunieran en Gilgal. Esta orden y citación fue obedecida. Los filisteos habían reunido un enorme ejército en Micmas, 30.000 carros y 6.000 caballos, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. 1 Samuel 13:5. Cuando llegaron a saber Saúl y su ejército en Gilgal, el pueblo se atemorizó al pensar en las enormes fuerzas que habría de arrostrar en batalla. No estaba preparado para ello, y muchos estaban tan atemorizados que rehuían la prueba de un encuentro. Algunos atravesaron el Jordán en tanto que otros se escondieron en cuevas y hoyos y entre las rocas que abundaban en aquella región. A medida que se acercaba la hora de la batalla, el número de desertores aumentaba, y los que no se habían retirado de sus puestos estaban llenos de temor y de presentimientos desfavorables. Cuando Saúl fue ungido rey de Israel, había recibido de Samuel instrucciones precisas acerca de la conducta que debía seguir en esa ocasión. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, le había dicho el profeta. Entonces descenderé yo junto a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a tu encuentro y te enseñe lo que has de hacer. 1 Samuel 10:8. Saúl estuvo aguardando un día tras otro, pero sin hacer esfuerzos decididos por animar al pueblo ni inspirarle confianza en Dios. Antes de que hubiera expirado el plazo señalado por el profeta, se impacientó por la tardanza y se dejó
desalentar por las circunstancias difíciles que lo rodeaban. En vez de preparar fielmente al pueblo para el servicio que Samuel iba a celebrar, se dio a la incredulidad y los funestos pensamientos. Buscar a Dios por medio del sacrificio era una obra muy solemne e importante, y Dios exigía que su pueblo escudriñara sus corazones y se arrepintiera de sus pecados, para que la ofrenda le fuera aceptable y su bendición pudiera acompañar sus esfuerzos por vencer al enemigo. Pero Saúl se había vuelto inquieto, y el pueblo, en vez de confiar en Dios y en su ayuda, quería ser dirigido por el rey a quien habían escogido. Sin embargo, el Señor seguía interesándose en ese pueblo y no lo entregó a los desastres que le habrían sobrevenido si el brazo frágil de la carne hubiera sido su único sostén. Lo puso en estrecheces para que convenciera de cuán insensato es confiar en el hombre y para que se volviera a él como a su única fuente de auxilio. Había llegado la hora de la prueba para Saúl. Él debía demostrar si quería o no depender de Dios y esperar con paciencia en conformidad con su mandamiento, revelando así si era hombre a quien Dios podía confiar como soberano de su pueblo en estrecheces, o si iba a vacilar y revelarse indigno de la sagrada responsabilidad que había recaído sobre él. ¿Escucharía el rey escogido por Israel al soberano de todos los reyes? ¿Dirigiría a él la atención de sus soldados pusilánimes hacia aquel a quien hay fuerza y liberación sempiternas? Con impaciencia creciente esperaba Saúl la llegada de Samuel y atribuía la confusión, la angustia y la deserción de su ejército a la ausencia del profeta. Llegó el momento señalado, pero el varón de Dios no apareció inmediatamente. La providencia de Dios había detenido a su siervo, pero el espíritu inquieto e impulsivo de Saúl no pudo ser refrenado por más tiempo. Creyendo que debía hacerse algo para calmar los temores del pueblo, resolvió convocar una asamblea para el servicio religioso e implorar la ayuda divina mediante el sacrificio. Dios había ordenado que únicamente los que habían sido consagrados para el servicio divino podían presentarles los sacrificios. Pero Saúl mandó: «Traed holocausto y las ofrendas de paz». Y así como estaba, equipado con su armadura y sus armas de guerra, se acercó al altar y ofreció el sacrificio delante de Dios. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel vio enseguida que Saúl había obrado contrariamente a las instrucciones expresas que se le habían dado. El Señor había dicho por medio del profeta que en esa ocasión revelaría lo que Israel debía hacer en esta crisis. Si Saúl hubiera cumplido las condiciones bajo las cuales se prometió la ayuda divina, el Señor habría librado maravillosamente a Israel mediante los pocos que permanecieran fieles al rey. Pero Saúl estaba tan satisfecho de sí mismo y de su obra que fue al encuentro del profeta como quien merecía alabanza y no desaprobación. El semblante de Samuel estaba cargado de ansiedad y tribulación, pero a su pregunta: «¿Qué has hecho?», Saúl respondió: «Porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas, me dije: ahora defenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me vi forzado a ofrecer el holocausto». Entonces Samuel dijo a Saúl: «Locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado,
Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. 1 Samuel 13, versículos 11 al 15. O Israel debía dejar de ser el pueblo de Dios, o el principio en que se fundaba la monarquía debía mantenerse y la nación debía ser gobernada por un poder divino. Si Israel quería pertenecer enteramente al Señor, si la voluntad de lo humano y de lo terrenal se mantenía en completa sujeción a la voluntad de Dios, Él continuaría siendo el soberano de Israel. Él sería su defensa mientras el rey y el pueblo se condujeran como subordinados a Dios. Pero ninguna monarquía podía prosperar en Israel si no reconocía en todas las cosas la autoridad suprema de Dios. Y si en esta hora de prueba Saúl hubiera demostrado alguna consideración por los requerimientos divinos, el Señor podría haber realizado su voluntad por medio de él. Al fracasar entonces, demostró que no era apto para desempeñar el cargo de vicegerente de Dios ante su pueblo. Más bien, descarriaría a Israel. Su voluntad, y no la voluntad de Dios, sería el poder dominador. Si Saúl hubiera sido fiel, su reino se habría afirmado para siempre. Pero en vista de que había fracasado, el propósito de Dios debía ser alcanzado por medio de otro. El gobierno de Israel debía ser confiado a quien gobernara al pueblo de acuerdo con la voluntad del cielo. Continuará.